Hola muchachos, buenos días, bienvenidos a esta clase de matemáticas de este día miércoles 6 de mayo. Hoy día vamos a estar hablando de las integrales básicas. Vamos a aprender algunas reglas que son muy importantes para obtener las derivadas. Nuevamente ese super profesor de Baja California de México va a ayudarnos, va a dar una explicación clarita de qué debemos hacer para poder aprender las reglas básicas de integración. Entonces vamos a ver la explicación y después les voy a explicar cuál es la tarea. Hola, matemáticas sencillas aquí. En este material vamos a tratar de manera sencilla las reglas básicas para antiderivar una función, lo que muchas personas conocen como también las reglas para integrar una función. Así que vamos a ver primero el teorema 1 que trata sobre la antiderivada de una función constante 1. Y aquí está la expresión matemática de dicho teorema. Observa que aquí tenemos la simbología de una antiderivada o integral y siempre viene acompañado de su diferencial. Muy importante, ya que el diferencial indica con respecto a qué variable se está antiderivando. Y en este caso es con la tradicional variable x. Así que el resultado de antiderivar una función 1, que está aquí, aunque parezca que no, es la variable x más una constante numérica, en donde ya vimos previamente en un material cuán importante es no omitir esta constante numérica al momento de antiderivar una función. Así que vamos a ver un breve ejemplo que nos permita aplicar este teorema 1. Supongamos que tenemos una función definida por f que depende de w es igual a 1. Observa que aquí vamos a tener una pequeña variante en donde en vez de utilizar la tradicional variable x, vamos a utilizar a propósito la variable w. Su antiderivada de esta función es lo siguiente. Observa que tenemos aquí el símbolo de la antiderivada o integral y tenemos el diferencial que claramente nos dice que estamos antidiferenciando con respecto a w. Por consiguiente, la integral de 1 con respecto a w es la variable w más la constante numérica. El teorema número 2 nos dice la antiderivada de una función multiplicada por una constante a. Así que aquí tenemos su expresión matemática de este teorema 2 que nos dice que la integral de la constante a por la función f de x es igual a que dicha constante a la saquemos fuera de la integral y solamente nos enfoquemos a integrar o antiderivar la función f de x. Así que vamos a ver aquí un breve ejemplo en donde nos dice que si tenemos una función definida por f de x igual a 2x a la 4, su antiderivada es, aquí tenemos el símbolo de la antiderivada de la función 2x a la 4 con respecto a x, es equivalente a que este 2 por ser constante lo podemos sacar fuera de la integral y nos enfocaríamos a integrar, es decir, aplicar reglas de antiderivación a este término, a x a la 4, que en este momento, como todavía no lo hemos visto, hasta ahí lo vamos a dejar. El teorema número 3 nos habla sobre la antiderivada de una suma o resta de funciones. Así que aquí tenemos su expresión matemática que nos dice que la integral o antiderivada de una suma o resta de funciones, sean dichas funciones f y g, es igual a que podemos separar dicha suma o resta en dos antiderivadas o integrales, siendo una la integral de f de x y la otra la integral de g de x. Como te podrás dar cuenta, y recordando los teoremas para derivar funciones, estos teoremas también son muy similares. Así que vamos a ver un ejemplo en donde nos dice que si tenemos una función definida por x al cuadrado menos x a la 7, definitivamente obtener su antiderivada nos queda de la siguiente manera. Observa que tenemos aquí la antiderivada de la resta de funciones y podemos expresarla como
antiderivada de x al cuadrado con respecto a x menos la antiderivada de x a la 7 con respecto a x. Y finalmente, en este bloque básico sobre teoremas para antiderivar funciones, tenemos el teorema 4 que trata sobre la antiderivada de una potencia. Nos dice lo siguiente: la antiderivada o integral de una función x a la n es simple y sencillamente x a la n más 1 dividido entre n más 1 más una constante de integración. Así que aplicándola muy brevemente a un ejemplo, tenemos lo siguiente. Si tenemos una función definida por f de x igual a x a la 7, su antiderivada simplemente es lo siguiente. Observa que tenemos aquí la antiderivada o integral de la función x a la 7 con respecto a x y aplicamos nuestro teorema en donde a ese exponente le sumamos 1 y todo lo dividimos entre esa suma en el exponente, es decir, entre 7 más 1. Por consiguiente, el resultado es x a la 8 entre 8 más una constante numérica. Así que esos son los 4 teoremas básicos muy convenientes para iniciar un tema como el de cálculo de antiderivadas de funciones sencillas. Así que ahora vamos a ver un pequeño ejemplo en donde se aplique de manera integral estos sencillos teoremas. Supongamos que nos piden antiderivar, es decir, integrar la función 3x a la 4 menos 5x con respecto a x. Lo primero que vamos a hacer, de acuerdo a los teoremas previamente vistos, es que esta resta vamos a separarla en dos antiderivadas, claramente indicadas en este paso. Después, si te podrás observar, estas dos funciones 3x a la 4 y 5x están multiplicadas por constantes, así que este 5 podemos expresarlo fuera de la integral y también lo mismo con este 3. Por consiguiente, nos queda de la siguiente manera. Ahora procedemos a aplicar nuestro teorema sencillo sobre funciones elevadas a una potencia y tendríamos lo siguiente. Observa que el 3 aquí permanece, aplicamos esa regla de funciones elevadas a una potencia, x a la 4 más 1 entre 4 más 1, y aquí también tenemos el 5 de esta antiderivada. Aquí al x le aplicamos la fórmula de x a la 1 más 1 entre 1 más 1 y tenemos lo siguiente. 3 que multiplica a x a la 5 entre 5 menos 5 que multiplica a x al cuadrado entre 2. Y como te podrás dar cuenta, realmente esta es la respuesta correcta de llevar a cabo esta antiderivación. Observa muy claramente que no debemos de omitir en ningún momento esta famosa constante de integración y que también expresamos de una manera más adecuada esta simplificación de elementos que están divididos, en este caso aquí entre 2 y aquí entre 5. Ahora, lo último que te voy a decir es que cuando tú aplicas una antiderivación de una función, es muy fácil ver si lo hiciste correctamente. ¿Cómo? Derivando la función resultante. Y si el resultado de derivar esta función te da esta función que integraste en un principio, entonces quiere decir que aplicaste correctamente los teoremas para antiderivar. Y aquí nos podemos dar cuenta que al derivar esta función, este 5 pasa para acá multiplicando al x a la 5 y se anula con este 5. Al exponente le restamos 1 y nos quedaría 3x a la 4, tal cual está aquí. El signo negativo permanece igual y aquí al derivar este 2 pasaría aquí como coeficiente de la x y se anularía con este 2. Así que me quedaría 5 por x a la 2 menos 1, 1. El resultado es esta misma expresión, 5x. Y finalmente, la derivada de una constante numérica es 0, por eso aquí no está presente. Como te podrás dar cuenta, de una manera sencilla pudimos verificar
que aplicamos correctamente los teoremas para antiderivar funciones. Te puedo anticipar que obviamente esos son teoremas sencillos que nos sirven para antiderivar, integrar funciones sencillas. Sin embargo, en un curso de cálculo integral, lo más seguro es que vas a ver toda una serie de maneras de antiderivar, de integrar funciones que van a pasar por integración por partes, la integración aplicando fracciones parciales, la integración de funciones trascendentes como el seno, como el coseno, la integración por cambio de variable, entre muchas otras. De eso se trata un curso de cálculo integral, de ver diversos métodos que te permiten antiderivar, es decir, integrar una función. Así que esto es todo por este material y ya sabes, me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal para que puedas recibir los nuevos videos de matemáticas sencillas que continuamente voy a estar produciendo para ti. Muy bien. Ahora, luego de ver la explicación, espero que haya quedado bien clara, les quiero indicar cuál va a ser la tarea. Vamos a trabajar en estos ejercicios en el problema 14.2. No les voy a poner a calcular las 52 integrales. Vamos a hacer unas poquitas nada más. ¿De acuerdo? Esas son las que vamos a hacer en esta ocasión. Entonces queremos pedirles de favor que practiquen mucho. Vamos a resolver todo esto utilizando un cuestionario de Google. Así que cualquier pregunta se conectan nomás al chat y con gusto podemos ayudarles. Que tengan una linda mañana.